Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy en la clase de química vamos a realizar el tema la fórmula molecular, ¿ok? Muy bien, entonces primero vamos a explicar qué es una fórmula molecular. Recuerda que existen dos tipos de fórmula, la fórmula molecular y la fórmula empírica. La fórmula molecular nos va a indicar el número real de cada clase de átomos presente en una molécula. Por ejemplo, en esta molécula del peróxido de hidrógeno nos dice que está compuesta por 2 carbonos, ¿verdad? Por 2 hidrógenos, perdón, y 2 oxígenos. Entonces, ¿esto qué significa? Que el peróxido de hidrógeno está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Me está dando la fórmula real. Entonces, eso es la fórmula molecular. Mientras que la fórmula empírica es aquella fórmula donde se simplifica y es la fórmula mínima en la cual nos arroja. ¿Ok? Entonces, no son iguales la fórmula empírica a la fórmula molecular. ¿Ok? Muy bien. Para ello, vamos a realizar un ejercicio donde me dice lo siguiente: un gas de masa molar que tiene 26,04 gramos por mol posee la siguiente composición porcentual. Está formado por carbono en un 92,3%, mientras que de hidrógeno 7,70%. Hallé su fórmula empírica y su fórmula molecular. Profesora, ¿puedo hallar primero la fórmula molecular y luego la fórmula empírica o en desorden? No importa. No. Primero tienes que hallar la fórmula empírica y luego la fórmula molecular, ya que la fórmula molecular depende bastante de la fórmula empírica, ¿ok? Para ello, lo primero que tengo que realizar para hallar la fórmula empírica, porque es lo primero que tengo que hallar, vamos a hallar la masa en gramos de cada elemento químico. Tú sabes que esto está compuesto por carbono e hidrógeno. Entonces, profesora, ¿y en gramos cómo voy a hacer? En este porcentaje lo convertimos en gramos, es decir que carbono tiene 92,3 en vez de poner porcentaje gramos, hidrógeno 7,70 gramos. Por lo tanto ya tenemos ahí cuánto, profesora. Si sumas estos dos tienes su 100%, es decir que está conformado tanto por carbono e hidrógeno ese gas. Entonces ya hallamos en gramos la masa de cada elemento químico que se encuentra conformado este gas. Siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es convertir los gramos de cada elemento químico que están compuestos tanto el carbono e hidrógeno, ya no a gramos, sino en ¿qué? A moles. ¿Y cómo se hace a moles, profesora? A ver, ¿cuánto de carbono? Primero vamos a determinar los moles de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono teníamos? 92,3 gramos. ¿Y cómo lo convierto a mol esto? En química, siempre un mol equivale a ¿qué? A su peso atómico del elemento. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12, a 12 gramos. Entonces, ¿qué hago? Simplifico gramos con gramos. ¿Y qué te va a quedar al final? Me va a quedar mol. Pero para ello hago uso de ¿qué? De la calculadora para que puedas hallar este ejercicio. A ver, tengo que dividir 92.3, ¿no? A ver, un ratito. Muy bien, vamos a hallar 92.3 entre, ¿sí? ¿Entre quién? 12. Muy bien, entonces ¿cuánto nos sale esto? 7,69. 7,69. Entonces ponemos aquí, profesora, 7,69. Y esto es en lo correcto. 7,69. ¿Ok? Muy bien. Una vez que hemos hallado, sería mol acá, ¿verdad? Mol, profesora, claro, mol, porque nos queda mol. Ahora lo demás, ahora para el hidrógeno, igualito, 7,70 gramos. Recuerda que siempre un mol de hidrógeno equivale a su peso atómico del hidrógeno, que en este caso será 1 gramo. Gramos con gramos se va, me quedaría ¿cuánto? 7,70. ¿70 qué? Mol. Ya convertí a mol. Una vez que está a mol, ¿ahora qué hago? Ubico el menor. ¿Quién es el menor? ¿7,69 o 7,70? 7,69, ¿verdad? Muy bien, entonces este es el menor con este trabajo. Entonces pongo aquí, hallo la relación molar ahora de cada uno, tanto del carbono como del hidrógeno. Y para realizar la relación molar de cada uno de los elementos, tengo que dividirlo con el menor. ¿Cuánto nos salió del carbono anterior? A ver, ¿cuánto está? 7,69. Muy bien, entonces pongo ese dato, 7,69 entre el menor. ¿El menor cuánto era? 7,69, pues. Entonces, ¿cuánto nos sale esto? Profesora, esto es ni decir, esto sale 1. Muy bien. Ahora, el otro, a ver,
la relación molar para el hidrógeno. Para el hidrógeno sería, profesora, ¿cuánto me salió anterior? 7,70. 7,70 ¿entre qué? 7,69, entre el menor, siempre acuérdate. Para ver la relación, en qué relación nos queda. Pero para ello necesito el uso de la calculadora, profesora. No hay problema. Sacamos la calculadora y dividimos. 7, ahí está, 7,70 entre 7,69. Esto es igual a 1,001. Este como no le puede pasar, así que queda 1,00. Entonces es 1 nada más, pues eso equivale a decir 1. Listo. Muy bien. Entonces ya hallamos tanto la relación molar del hidrógeno como del carbono. ¿Ok? Muy bien. Entonces la relación es 1,1. A ver ahora qué hacemos. Ahí vamos a hallar recién qué cosa. La fórmula, ¿qué cosa? Empírica. Ah, la fórmula empírica. Muy bien. ¿Cómo hallo la fórmula empírica? Vamos a determinar la fórmula empírica. Entonces voy a poner acá hallando la fórmula empírica. Muy bien. Vamos a hallar hallando la fórmula empírica. Voy a poner solamente en símbolo. Muy bien. ¿Cómo se halla la fórmula empírica, profesora? Recuerda, ¿cuánto de carbono me quedó? 1. ¿Cuánto de hidrógeno? 1. Por lo tanto, mi fórmula empírica sería que carbono 1, no hay necesidad de poner, hidrógeno 1. Si quieres lo pones, pero no está permitido en química. Así que, profesora, ¿por qué he puesto carbono 1, hidrógeno 1? De acá, pues, carbono nos sale 1, hidrógeno 1. Entonces, profesora, puedo poner así o mejor es poner solamente CH. Esa sería mi fórmula empírica. Pero a mí me piden también la fórmula molecular. Y la fórmula molecular se hace en base a esta fórmula. La fórmula molecular, ya, para hallar por cuánto la vamos a multiplicar a los átomos, se halla de la siguiente manera. El M, ¿no?, que vendría a ser con el que se le va a multiplicar a la fórmula empírica para tener la fórmula molecular, se halla masa molecular, es masa molecular sobre la masa de la fórmula empírica. Profesora, ¿y esta masa molecular dónde está? Me lo dio a inicio del problema. ¿Cuánto era la masa molecular de ese gas? 26,04. A ver, profesora. Ahí está, no te miento. ¿Cuánto era? 26,04. Ahí está. Eso te dan de dato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides. De ahí sacamos pues esto. Entonces la masa molecular ya tenemos. Que nos falta la masa de la fórmula empírica. Tu fórmula empírica, al final, profesora, la fórmula empírica, recuerda que tu fórmula empírica nos quedó así. ¿Sí? Ya. Ahora, para hallar mi masa de esa fórmula empírica, ¿cómo se halla, profesora? La masa molecular de esa fórmula empírica. Primero, se pone, ¿a quién tenemos que hallar? El carbono, ¿verdad? ¿El carbono cuánto sería? ¿Por cuántos carbonos tiene este? 1, profesora. 1 por, ¿cuál es su peso atómico del carbono? 12. ¿Sí? Listo. Entonces 12 gramos. Y esto es igual entonces a ¿cuánto? A 12. Muy bien, profesora. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Haces del hidrógeno. ¿El hidrógeno cuánto tenemos de hidrógeno? 1 también. 1 por 1. Esto va a ser 1 por 1 porque el carbono tiene peso atómico 1 gramo. Por lo tanto, me sale 1 gramo. Una vez que ya hallé de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué se hace para hallar la masa de la fórmula empírica? Tengo que sumar estas dos. ¿Cuánto nos sale? A ver, desde tu casa ya estarás hallando. ¿Cuánto nos sale? 13. 13 gramos. Entonces ya hallé la masa de la fórmula empírica. Por eso primero teníamos que hallar la fórmula empírica para poder hallar la fórmula molecular. Ahora, una vez que ya tenemos la masa de la fórmula empírica y tenemos la masa molecular que nos da el problema,
Ahora sí vamos a hallar esta variable en la cual nos va a ayudar a multiplicar, ¿no?, a la fórmula empírica con ella, para hallar la fórmula molecular. A ver, entonces, ahora sí realizamos, ¿verdad? Ya, la división. ¿Entre quién? Entre 26,04, que es la masa molecular. Vamos a hallar entonces acá más páginas. Vamos a poner M, que es la variable, ¿verdad? M, que es la variable, es igual a la masa molecular, ¿no?, que nos sale, la masa molecular que nos da el problema es 26,04, ¿sí? 26,04, entonces ponemos acá 26,04 entre gramos, ¿entre quién? Entre los que nos salió, profesora. ¿Cuánto nos salió? ¿Cuánto nos salió a nosotros? 13 gramos. 13 gramos. Profesora, ¿y qué es 13 gramos? Ahí está la formulita. A ver, masa molecular que me da en el problema sobre masa de la fórmula empírica. La masa de la fórmula empírica nos salió 13. Por lo tanto, si dividimos esos dos, a ver, vamos a ver aquí. Te invito para que realices desde tu casa, ¿ya? 26,04 entre ¿qué? Entre 13. ¿Cuánto nos sale? 2,00 significa 2. Por lo tanto, mi respuesta es 2. Es decir, mi variable es 2. Por lo tanto, esta es la variable con la que yo voy a multiplicar, ¿qué cosa? Voy a multiplicar a mi fórmula empírica. ¿Cuál era mi fórmula empírica? Siempre teniendo la fórmula empírica inicial. ¿Cuál era la fórmula empírica? A ver, la fórmula empírica, profesora, inicialmente lo que hemos hallado, acá está la fórmula empírica, nos quedó CH nada más. Entonces mi fórmula empírica era CH, pero a mí me piden la fórmula molecular. Entonces mi fórmula molecular, ¿a qué será igual? Multiplico por esta variable 2. ¿Cuántos carbonos entonces habría acá? 2 por 1, 2. ¿Me entiendes? Hemos multiplicado. Hidrógeno. ¿Cuánto de hidrógeno hay empírica? 1, pero este lo multiplicamos por la variable 2. Por lo tanto, eso sería su fórmula molecular. Es decir, mi fórmula molecular depende de mi fórmula empírica. Entonces acá está la fórmula, ¿esa qué sería? Mi fórmula empírica, ¿verdad? Empírica. ¿Sí? Empírica. Ya está. Entonces, esa es mi fórmula empírica, es decir, la fórmula más sencilla es la empírica. Y la otra será la fórmula ¿qué? Molecular. Ya está. Muy bien, esa es la fórmula empírica. Y la otra será la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular depende bastante de la fórmula empírica. ¿Ok? Muy bien, entonces no te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien, entonces la fórmula molecular depende de la fórmula empírica. Y ya hallamos. Estaba fácil, solamente hay que recordar las clases pasadas, ¿ok? Muy bien. Eso es todo, chicos. Estudien.